lo que venimos diciendo, que me parece que está bueno encontrar estos espacios y que se tiene que repetir. Y nada, bueno, a mí me ha tocado hablar de un tema que es bastante complejo, que es la prevención de lesiones en general, pero bueno, hablando de la prevención de lesiones de hombro en el deporte, me parece que es un tema que da para hablar muchísimo, pero bueno, trato de hacer lo más resumido que se pueda. Y van a ver que hay algunas cosas que ya lo han dicho mis compañeros, pero bueno, esto, más allá de la prevención de lesiones en general, sí mencionar que creo que nosotros, por lo menos en el ámbito de la kinesiología y un poco como autocrítica hacia la profesión y hacia nosotros, creo que nos tenemos que empezar a mover un poquito más en un ámbito científico. Muchas veces nosotros renegamos de que se nos considera como masajistas o un montón de cosas que por ahí charlamos entre kines, y me parece que, bueno, por ejemplo, este estudio que se ha hecho encuestas a kines, y fíjense que se les hacía preguntas sobre si realizaban trabajos o qué tipo de rehabilitación elegían, digamos, y fíjense que hay hasta un 43% en la rehabilitación general de profesionales fisios que eligen tratamientos que están contraindicados en general, y una tasa muy alta en la rehabilitación en general que eligen tratamientos que ni siquiera tienen recomendación por alguna guía de práctica clínica o estudios que tengan un aval científico, una fortaleza científica, o puede ser un estudio primario o lo que sea. En cuanto al tratamiento del dolor de hombro, por suerte, bueno, el nivel o el número de quienes que eligen tratamientos recomendados sube, pero también hay un gran número de kinesiólogos que eligen tratamientos que están contraindicados durante el tratamiento de las patologías de hombro. En general, o como síntesis de esto, me parece que nos tenemos que empezar a mover un poquito más en un ámbito científico, por lo menos los fisios. En cuanto a la prevención de lesiones de hombro en general, ya introduciéndonos un poquito más, un poco lo que decía Germán al principio, esto de que nos encontramos ante un cambio de paradigma en la kinesiología moderna en los últimos años. Hemos pasado de este modelo reduccionista en el que juntamos un conjunto de factores de riesgos específicos y que a partir de ahí podemos decir, bueno, te vas a lesionar o no, a un modelo multidimensional de sistemas complejos, este trabajo de Betancourt que todos lo conocemos, en el cual consideramos a todas las entidades de la salud humana justamente como un sistema complejo, y que no solamente algunas alteraciones mecánicas son las que me van a desarrollar, digamos, la patología, o a partir de las cuales podemos prever o prevenir una lesión. En cuanto a la prevención de hombro en sí, las guías clínicas lo que nos dicen es que tenemos que tener en cuenta principalmente estas dos cuestiones, estas dos variables, ¿sí? Que son obviamente el tipo de deporte y el tipo de lesión. El tipo de lesión, bueno, lo que nosotros conocemos de la facu, lesiones más agudas, ¿sí? O lesiones más que tienen que ver con la sobrecarga o la demanda crónica en el tiempo. Y los tipos de deporte, bueno, obviamente, si es un deporte de contacto o no, si es un deporte individual o si es un deporte en equipo, si es un deporte overhead o si son deportes no overhead, o si son deportes cíclicos o acíclicos. Siempre dependiendo del tipo de demanda que tenga, van a ser obviamente las lesiones más comunes que vamos a tener, y a partir de ahí nosotros vamos a empezar a pensar en un posible programa de prevención de lesiones. Esto obviamente en cuanto al hombro. Entonces, nada, yendo un poquito o yendo un poco más de dentro de este sistema complejo a los factores mecánicos, ¿sí? o cierto tipo de factores de riesgo, vamos a tener que en el hombro nos encontramos con factores que son más modificables, factores no modificables, y ciertos hallazgos que nosotros pensábamos que eran factores de riesgo y que hoy en día se empiezan a poner en duda, o que por lo menos consideramos como hallazgos normales en el común de los hombros de los deportistas. Dentro de los factores modificables, bueno, obviamente el total ROM de las rotaciones, que como pueden ver ahí dentro de los hallazgos que parecen, o que encontramos como comunes. Antes se hablaba del GIR, esto del déficit de la rotación interna como un factor de riesgo a tener dolor de hombro. Hoy hay muchos trabajos que demuestran que en realidad
no es tanto el déficit de rotación interna en sí, sino el déficit total, o sea, la sumatoria de ambas tiene que sumar un cierto grado de movilidad que me diga, bueno, a partir de aquí, sí. O sea, si tiene un déficit de rotación externa, también se lo puede considerar como un factor de riesgo, o sea, es el total ROM lo que se debe evaluar. Bueno, la fuerza isométrica e isocinética, que nosotros para medir la fuerza isocinética no lo tenemos, pero isométrica sí. Bueno, la carga externa, que es un factor súper modificable, que tiene que ver con las demandas del deporte, las demandas del entrenamiento. Y bueno, la cadena cinética, que hay muchísimos trabajos que hablan de esto, incluso trabajos en tenistas que muestran cómo la zona media, incluso el miembro inferior, trabaja muchísimo más que el hombro durante el saque del tenis, por ejemplo. O sea, fíjense si no es importante. Obviamente después factores no modificables, y como les decía, estos hallazgos que nosotros pensábamos que sí podían ser factores de riesgo y que hoy se los considera como normales, que pueden ser, bueno, obviamente el aumento de la pronunciación de la cifosis torácica, la disquinesia escapular, que es un tema bastante amplio y lindo para debatir, y bueno, el GIR, como lo mencionábamos recién. Dentro de lo que he buscado en la literatura, he tratado de encontrar trabajitos y no hay tantos, pero bueno, sí he encontrado algunos. Por ejemplo, este trabajo hecho por FIFA 11+, que surge a partir de los trabajos que ellos hacen de prevención de lesiones isquiotibiales. Hacen este trabajo para los arqueros, y un trabajo hecho por el Centro de Investigación de Trauma Deportivo de Oslo, hecho en jugadores de handball. Sí, ellos encuentran que sí se puede, o recomiendan, o en realidad concluyen en que sí se puede prevenir las lesiones de hombro a partir de un cierto abordaje sobre los factores de riesgo, un poco de lo que estábamos hablando recién, ¿sí? Si el programa de ejercicio se indicaba, por ejemplo, en la entrada en calor durante los entrenamientos. Sin embargo, dentro de esos ejercicios, nosotros podemos empezar a pensar, o podemos pensar en realidad que son ejercicios específicos para activar tal o cual músculo, y en realidad no, en realidad se trabajaba básicamente sobre el total ROM con ejercicios de movilización, de movilidad, trabajos de fuerza, de la cadena cinética y de estabilidad de core. Esos son trabajos generales, sí, orientado un poco más hacia el hombro, pero nada de activar el supraespinoso, activar el dorsal ancho, activar... Sí, que es bastante interesante, y un poco lo que decía Germán hace un rato, que tenemos que empezar a pensar, a veces no trabajar de una manera tan analítica, sino un poco más generales, que bueno, es un concepto bastante interesante. Este es otro trabajito, y después les voy a mostrar cuando hable de la tendinopatía. También se ha hecho una comparación entre ejercicios o un entrenamiento convencional más ejercicios específicos de fuerza para rotación externa versus un programa de entrenamiento convencional sin esos ejercicios, y se evaluaba después la fuerza isométrica en rotación externa y no había una diferencia. O sea que podemos empezar a pensar de vuelta que esos trabajos específicos muchas veces están no indicados, y nosotros terminamos haciendo lo que dice la primera filmina. Sí me parece que es importante como kines, y aquí sí me voy a empezar a introducir un poquito a lo que voy a hablar en la charla de tratamiento también, que nosotros tenemos que empezar a entender los principios antes que los métodos. Yo promuevo mucho esto. Les voy a mostrar un poco después que para nosotros rehabilitar es entrenar, pero nada más que el punto de partida es diferente. Nosotros, nuestros objetivos van a ser los mismos, van a ser la ganancia de fuerza, la ganancia de movilidad, ¿sí? La mejora del rendimiento en general del paciente o del deportista, con la diferencia que arrancamos desde una lesión, pero en general los principios van a ser los mismos, ¿sí? Los principios del entrenamiento, como pueden ver ahí, que los voy a desarrollar después, más adelante, así no se hace tan amplia o tan extensa esta charla. También tenemos que saber o entender a la hora de prevenir lesiones, si se quiere, de general o bueno, de hombro específicamente, cómo dosificar, cómo planificar la semana de entrenamiento, la semana en el consultorio. Muchas veces se vuelve difícil esto por muchas cosas, pero bueno, sí me parece que es interesante entender esto, que no todos los días podemos dar los mismos patrones de movimiento, no todos los días podemos hacer los mismos ejercicios y demás, que como les digo de vuelta, después cuando hable de la tendinopatía voy a hablar un poquito más de esto.
Sí, y también de vuelta, volviendo a lo que decía Germán, nos robamos las filminas, como podrán ver con Germán. Sí, creo que nuestro objetivo como kines, y muchas veces, bueno, yo hablo desde el ámbito deportivo, trabajamos mucho con el profe, nuestro objetivo principal tiene que ser esto de ponerle o de darle la vacuna a nuestros deportistas contra las lesiones, no ser tan específico, sino simplemente aumentar, digamos, la capacidad de ese tejido en relación al nivel de demandas que tiene, ¿sí? No sé si se entiende el concepto. Entonces, en definitiva, viene esto de la carga óptima, ¿sí? Ni muy excesivo, ni tampoco una carga baja, digamos, sino simplemente entrar en ese punto dulce de la carga, en el cual nuestro paciente va a ir generando adaptaciones y podemos llegar a bajar la tasa de incidencia de lesiones. Otra de las formas que me parece interesante a la hora de evaluar, y que mis compañeros ya lo han hablado varias veces, es obviamente las evaluaciones. Hoy tenemos tecnología, el licenciado Morales Cheín había hablado sobre esta aplicación MyJump, nosotros la usamos, incluso tiene dentro del MyJump tiene el MyROM, que sirve para evaluar el rango de movimiento, y durante la pretemporada nosotros tomamos rangos de movimiento para tener valores de referencia, e incluso la aplicación misma te avisa cuando hay valores de referencia que están por debajo, y te dice, tienes que mejorar tal cosa, por ejemplo, la dorsiflexión de tobillo o la rotación de hombro. Podemos evaluar la fuerza, obviamente, teniendo en cuenta que es un factor de riesgo, la disminución de la fuerza isométrica en el hombro, en rotación interna y externa, la podemos evaluar, como por ejemplo con los dinamómetros. Y después hay otros test, como por ejemplo el Athletic Shoulder Test, que es un test bastante nuevo, ¿sí? Para evaluar la fuerza, el RFD y un montón de otras variables que las podemos modificar. Este es justo un paciente que estaba evaluando ayer, un crossfitero, este sí es un salvaje. Y después un poquito, ya yendo a lo que son los ejercicios, como para no aburrirnos tanto de teoría, hay ciertos autores como Ian Jeffries, por ejemplo, un entrenador americano, que él propone que el warm-up, la entrada en calor en tanto el gimnasio o el deporte en general, tiene que tener un orden, puede tener un orden, y que a partir de ahí podemos bajar incluso la tasa de incidencia de lesiones. Lo vamos a llevar al hombro mismo. Él siempre dice que, bueno, que tienes que empezar con el método Jump, la parte raíz de calentamiento, no se lo puede hacer mucho en el hombro, pero el tema el activate, la movilización y la potenciación la podemos hacer, e incluso en ese orden, que es un poco lo que nosotros promovemos en el consultorio y con nuestros deportistas. Un poco de ejercicios, les voy pasando, pero bueno, un poco los push-up plus que había hablado ahí Anita, que puedes hacer en la pared o una progresión en este caso. Ejercicios de movilización de la articulación glenohumeral, pasando un poco también a los ejercicios que habías nombrado, pero con cierto grado de perturbación, y pasando un poquito a ejercicios más de potencia, ¿sí? A modo de entrar en calor. Después también, algo que nosotros promovemos en el día a día es exponer a nuestros deportistas, y esto de aumentar la capacidad del tejido en relación a las demandas, exponer a nuestros deportistas en el día a día, en la pretemporada o durante la temporada, a las demandas de su deporte, ¿sí? Bueno, lo hacemos mucho, más que nada en deportes de contacto. Esos últimos dos son buenos jugadores, más que nada pivot, que chocan todo el tiempo. Durante la pretemporada, de esos ejercicios un montón. Y después empezar a buscar durante la temporada o en el día a día con el paciente en el gimnasio también, si tenemos que dar recomendaciones, adaptaciones neuromusculares, adaptaciones estructurales, buscar que nuestros atletas sean robustos, ¿sí? que toleren las demandas, ejercicios de fuerza, ejercicios de potencia, ejercicios que soliciten, como habíamos visto, la cadena cinemática o la cadena cinética en general es un factor de riesgo a considerar. Entonces ejercicios que incluyen a toda esa cadena cinética y que no necesariamente hace falta un gimnasio. Esto es hace una semana, no teníamos pesas porque nos habían cerrado el gimnasio, hemos agarrado, nos apretó un par de pesas, y tampoco es todo en el gimnasio, se puede prevenir de un montón de maneras, siempre y cuando de vuelta entendamos los principios
Así que bueno, básicamente esto como conclusión. Para hablar de prevención, primero debemos conocer las demandas del deporte y las lesiones más frecuentes, eso nos dicen las guías clínicas. Conocer los factores de riesgo modificables y no modificables, y entender también que hay otras cosas que antes se consideraban como patológicas o como factores de riesgo y hoy no tanto. Entender que, bueno, eso, que hay, ¿qué dice? No hay diferencia entre ejercicios generales y específicos, perdón que no veo nada. Sí, sí. No hay diferencia entre los ejercicios generales versus los específicos, que incluso eso hasta en el tratamiento lo vamos a ver, ¿sí? Que hay pocos trabajos que hablan en general sobre la prevención de lesiones en lesiones de hombro, pero bueno, sí hablan de atacar principalmente a los factores de riesgo modificables, y más allá de los protocolos, como yo siempre digo, lo más importante es entender los principios y aumentar la capacidad de soportar cargas de los tejidos en general. Después manden mensaje. Después te mando un audio de 5 minutos. No hay problema. Perdón si voy muy rápido, pero... No, pasa nada. Por eso te pedí. No. Ya por el segundo Ya está perdido el partido. Disculpa, así no se previenen lesiones, chicos. No, te quedaste al final. Bueno, no pasa nada, igual después podemos preguntar, no hay problema. Queremos preguntar. Bueno, último tema mío. Vamos a hablar de otro tema que es complejo, de otro tema que aparte es muy interesante, y es el motivo de consulta o la causa más común, creo, de dolor de hombro, la tendinopatía del manguito rotador. Vamos a hablar de este tema. Yo no voy a hablar no voy a hacer una introducción a la definición del concepto ni nada de eso, simplemente sí decir que nosotros los kines, o por lo menos los que estamos en el ámbito de la rehabilitación de hombro, lo consideramos como un diagnóstico paraguas, no como algo inespecífico, sino que entra dentro de estas, no sé si la han nombrado, escuchar, las Umbrella Review, digamos, que son como cuadros clínicos que se comportan de una manera muy similar, y que para no tener que hacer una distinción en el tratamiento de una por una, se las engloba todo, la bursitis, la tendinopatía del bíceps, los yankees directamente dicen shoulder pain y van sobre eso, sí. Bastante interesante el concepto, y bueno, es básicamente dolor de hombro que se presenta al movimiento y que no tiene que ver con un déficit, digamos, de la movilidad, como puede ser una capsulitis adhesiva o una inestabilidad glandular. Es dolor al movimiento, y a partir de ahí, bueno, usar toda nuestra capacidad clínica para determinar si puede tener un origen más tendinoso, si puede tener un origen más inflamatorio y demás. Ya directamente pasando a cómo abordamos a nuestros pacientes, más allá de que la parte más importante de todo esto me parece que es la anamnesis y toda la evaluación del paciente, vamos directamente al tratamiento. Yo soy kinesiólogo, voy a hablar de movimiento básicamente, entonces todos mis tratamientos giran en torno o este es mi modelo de trabajo, giran en torno a un programa de ejercicios. Sin embargo, me parece que es muy importante, o por lo menos para mí, no dejar de lado algunos puntitos. Nosotros la educación todo el tiempo, la educación del paciente, educación respecto al dolor, educación respecto a lo que tiene esto muchas veces le digo a mis pacientes, no tengas miedo a moverte con dolor, obviamente, siempre obviamente en una escala visual de 4 o 5, obviamente si estás en un 10 sobre 10 no va a poder ser mucho, pero bueno, un poco de educación en general sobre todo, la utilización de terapias coadyuvantes. Yo las terapias manuales la verdad que las uso un montón, siempre digo lo mismo, le hago masaje a todos mis pacientes. Agentes físicos sí, lo utilizamos, y aparte nosotros tenemos la gran ventaja de que lo tenemos a José en el día a día, así que lo atosigamos a preguntas. Promover la autoeficacia del paciente me parece fundamental, incluso un poco para lo que decía Germán de generar adherencia, porque muchas veces, bueno, entendemos que estos tratamientos, ya vamos a hablar, pero no son tan cortos, entonces el paciente muchas veces abandona y también nos terminamos frustrando, entonces
promover la autoeficacia en el sentido de que, ya que está de moda la palabra, de que se empodere con su tratamiento y que lo pueda hacer en el gimnasio y generalmente yo particularmente no trabajo con mis pacientes todos los días. Generalmente van 2 o 3 veces a la semana y a medida que va pasando el tiempo cada vez menos. Reevaluar sin dudas, es un poco lo que decía mi compañero José, y por otro lado modificar el lenguaje, esto de un concepto un poco nuevo, pero de no usar lenguaje catastrofizante con nuestros pacientes o lenguajes sensibilizantes, incluso a veces hasta modificar la forma en la que nos manejamos con ellos, en vez de decirle mover hombro doloroso, mover hombro tu hombro sintomático, o en vez de decirle que tiene una estructura rota, dañada, decirle que bueno, son cambios normales que se van dando con la edad, como decíamos aquí, que hay ciertos cambios que se van a ir dando a lo largo del tiempo, y no hablar de cambios crónicos degenerativos como si fuera que está condenado a tener dolor. Pero en general todo el tratamiento va a girar alrededor de un programa de ejercicios. Un poquito lo mismo de vuelta, esto de si elegir ejercicios más generales, ejercicios más específicos. No hay evidencia suficiente para apoyar o refutar, digamos, que los ejercicios generales sean distintos o que los ejercicios específicos sean mejores. Sí, como esto es una consideración particular, me parece que por ahí lo que es más específico muchas veces es más tranqui, muchas veces si el paciente está muy dolorido podemos empezar por ahí, pero también podemos hacer ejercicios generales, también podemos mandar al paciente al gimnasio cuando haya mejorado un poco a hacer un press de banca, y no me parece que sea incorrecto, siempre y cuando nosotros entendamos los principios. Ya vamos a estar hablando de eso de vuelta. Un poco lo que decía el licenciado Muratore hoy temprano, como a las 9 de la mañana, que tenemos que actuar con criterios a la hora de rehabilitar. Nosotros tenemos que entender por qué y para qué elegimos los ejercicios. No es copiar de Instagram porque un ejercicio estaba muy copado y darlo, que suele pasar. Entender cómo dosificar, entender cómo periodizar, cómo pasar de estas fases de máximo control a una fase de máximo caos, ¿sí? Pensar si el paciente tiene que ir todos los días o no, ¿sí? A mí me parece que, bueno, después vamos a hablar, pero que definitivamente no, ¿sí? Cómo progresamos, a partir de qué criterios, que me parece un tema súper interesante, y si reevaluamos de vuelta, volviendo al tema de las reevaluaciones, para ver si el camino que estamos tomando muchas veces puede ser que no sea el correcto y que el paciente no mejore en relación a lo que nosotros consideramos que debería ir pasando. De vuelta, esta filmina la pongo, con esta filmina robo siempre. Entender los principios antes que los métodos me parece que es fundamental. De vuelta, entrenar para mí, rehabilitar para mí es igual que entrenar, nada más que el punto de partida es diferente, ¿sí? Pero los principios son los mismos. Nosotros tenemos que entender tanto los principios del entrenamiento, había puesto una imagen, los principios del entrenamiento como los principios de la adaptación de los tejidos, como a qué demanda se van a adaptar los tejidos, esto de la biomecánica interna, y entender que el tendón se adapta a un tipo de demanda, el músculo se adapta a otro tipo de demanda, entender los volúmenes, entender los pesos, entender los tiempos de descanso entre repetición. Me parece que es súper importante. Y por otro lado, bueno, los principios del entrenamiento, el principio de sobrecarga progresiva. No podemos tener al paciente 20 sesiones levantando siempre la misma mancuerna. El principio SIDE, o el principio de adaptación a las demandas, adaptaciones específicas a las demandas impuestas, ¿sí? A lo que nosotros lo expongamos al paciente se va a adaptar, siempre y cuando lo hagamos de manera progresiva. El principio de individualidad, no le vamos a dar a los pacientes el mismo ejercicio a todos. El principio de continuidad, no tiene sentido que el paciente vaya 5 días y que aparezca a los 3 meses, sin embargo tampoco está bueno que vaya todos los días. El principio de variación, obviamente de vuelta, esto de ir cambiando los ejercicios, y el principio de recuperación, que tiene que ver un poquito con esto de que no vaya todos los días al consultorio. Tenemos que entender que incluso dentro de los deportes, los deportistas no son iguales, como pueden ver ahí la imagen del amigo, no sé si lo conocen, pero pueden Bayama, 2.24, y el chino ese mide 1.60. O sea, incluso dentro de los deportes, los deportistas no son muy parecidos. A nosotros nos pasa mucho, entonces
Esa le robó a Germán también, ¿no? Esa imagen se la robó a él, esa imagen se la robó a él. Pero hay varias que me robó él a mí, A Germán lo veo más que mi joven, que esa. Esto que me parece súper importante que entendamos, y hablando específicamente de los tendones, digamos, del dolor tendinoso o de la patología tendinosa, ¿qué sucede cuando nosotros indicamos como profesionales el reposo en los tendones? Bueno, de vuelta, nuestro objetivo principal es aumentar la capacidad de tolerar demanda. Si nosotros indicamos reposo, Chip Cook, que es bueno, una de las principales exponentes fisios en el estudio de las tendinopatías en el mundo, nos dice un par de cositas. Sí me parece de vuelta que cuando nosotros indicamos reposo estamos yendo en contra de todo el metabolismo celular a nivel del tendón. Nosotros sabemos que los tenocitos reaccionan de manera positiva a la carga, que el colágeno, a medida que nosotros le disminuimos la carga, le damos una carga por debajo del punto dulce ese del que hablaba, pierde estructura. Así que nada, un poquito hacer referencia a esto, que es muy común ver esto de la indicación del reposo. Por ahí renegamos un poco, pero bueno, pasa. Entonces, un poco esto, entender qué sucede con la carga a nivel de los tendones y entender qué tipo de carga es la que nosotros le podemos demandar al tendón, ¿sí? Y un poquito de vuelta, entender los principios. Nosotros podemos controlar bastantes variables de la carga, pero bueno, en el tendón en general, la intensidad de contracción, el tiempo de contracción y la duración del estímulo, en cuanto al tiempo, digamos, son como tres variables que las podemos controlar y que se ha visto que bueno, esto mejora a nivel del tendón. La intensidad de la contracción se ha visto que bueno, hay mejora del stiffness del tendón, esto de la rigidez. Si nosotros entrenamos a intensidades por arriba del 70% de la máxima contracción voluntaria o del RM como lo conocemos, o sea, el tendón necesita de cargas altas, ¿sí? En cuanto al tipo de contracción, muchas veces podemos comenzar con isometría o ejercicios de contracción lenta y pesada, ¿sí? Un poco lo que hablaba José. Los isos tienen la gran ventaja de que también ayudan a disminuir el dolor, los isométricos de larga duración por más o menos el mismo tiempo de contracción. Generalmente, o Ebony Río, que es otra autora, habla de entre 4 o 5 series de 45 segundos, de entre 30 segundos a 2 minutos de descanso, depende del nivel sintomático. Y por otro lado, los ejercicios de carga lenta y pesada, de entre 2 a 3 series, de entre 6 a 15 repeticiones a demandas bastante altas, también han demostrado disminuir el dolor y mejorar la función de los tendones. A medida que vamos progresando en la sintomatología, podemos exponer al paciente a otro tipo de demandas que ya lo vamos a ver después. Y la duración, en cuanto al tiempo de recuperación, y un poquito lo que decía recién, en cuanto a la adhesión, de patología tendinosa en general, no solamente de hombro, no hay ningún trabajo que hable de menos de 12 semanas. Entonces tenemos que explicarle al paciente en la primera sesión y en general después en el día a día, en lo que es la educación, de que el tratamiento va a ser largo y de que obviamente tiene que tener paciencia, que la curva del recovery no siempre es exponencial, que es yo siempre muestro un dibujito que es expectativa realidad, y la realidad es un quilombo. Entonces va a haber día que esté bien, va a haber día que esté un poco peor, y nada, se va trabajando. Sí, un poquito, mi modelo de trabajo es este. Yo lo que hago es dividir la rehabilitación por fases, ¿sí? Una fase inicial, una fase intermedia, una fase avanzada. La fase avanzada, como decía mi compañero José, generalmente la hacen en el gimnasio. Yo tengo la particularidad que trabajo con mis pacientes a distancia y les planifico, ¿sí? Trabajamos con planificación, el paciente entrena y hace un poco también, y tiene un poco, puedo llegar a tener un poco más de seguimiento, así que bueno, me parece que es una buena ventaja esa. La educación del paciente es constante hasta el último día de la rehabilitación, ¿sí? En la fase inicial buscamos normalizar el dolor, el ROM sin dolor. A veces no es tan fácil, ¿sí? Y nuestro objetivo principal a nivel de los ejercicios es bueno, iniciar con la estimulación muscular, muchas veces hasta una introducción al movimiento. Hay pacientes que nunca han tenido un estímulo de movimiento, entonces está bueno. Y después en fases intermedias, fases avanzadas, siempre vamos a tratar de mantener o de mejorar
este ROM sin dolor, incluso, bueno, la idea es que no haya dolor, ¿sí? Mejorar los valores de la tolerancia muscular, esto lo podemos hacer a partir de cierta prescripción de ejercicios. Para una etapa avanzada, mejorar los valores ya de fuerza y de resistencia, podemos empezar a involucrar lo que es la cadena cinética, de incrementar las actividades funcionales y exponer al paciente a las demandas de su deporte. Esto lo voy a pasar medio rápido, pero bueno, lo había armado como para que se vea que los kines también podemos tener conocimiento de esto, que un poco lo que decía Germán es que nosotros no sabemos, o por lo menos en la carrera de grado no se nos enseña a cómo prescribir movimiento, es simplemente 4 de 10 y vamos con 4 de 10, y me parece que no es así. A mí me empezó a hacer un poco de ruido y bueno, allá con el compañero nos hemos empezado a formar un poquito en lo que tiene que ver más con el entrenamiento que con lo clínico en sí. Entonces, para una fase inicial sí está bueno un poco más indicar esto de los isométricos, ¿sí? Los isos, y más ejercicios concéntricos, no tanto ejercicios de demanda excéntrica que pueden ser un poquito más complejos, no más de 2 a 3 series, de entre 12 a 15 repeticiones. Al principio puede ser con cargas bajas, ¿sí? En cuanto a los concéntricos o a los isotónicos, y cuando vamos a hablar de los isométricos, entre 4 a 8 series de entre 15 a 45 segundos. Shiluk nos habla de que si por ahí los pacientes no pueden mantener durante 45 segundos una contracción por el dolor, podemos bajar la cantidad de segundos y aumentar la cantidad de repeticiones a 8, con un tiempo de pausa de entre 30 segundos a 1 minuto o 2 minutos, con una percepción subjetiva del esfuerzo de entre 3 a 5. Una fase intermedia que es más o menos hasta donde podemos llegar en el consultorio con los pacientes. Si nuestro objetivo ya empieza a ser otro, tiene una orientación más estructural, podemos incluso hasta buscar ganar fuerza, de vuelta ejercicios isométricos, isotónicos, podemos empezar a prescribir ejercicios explosivos de 4 a 6 series, de 6 a 12 repeticiones, que tiene que ver un poquito más con buscar la hipertrofia, entre 4 a 8 series de entre 15 a 45 para los isos, ¿sí? Con tiempos de pausa de hasta 2 minutos, 60 segundos 16, pero bueno, vamos a 2 minutos. Con un RP ahora sí un poquito mayor, podemos llegar a una percepción subjetiva del esfuerzo alta y que el paciente sienta fatiga, y que eso es otra cosa, tratar de empezar a enseñar a los pacientes a hacer fuerza en periodos de fatiga, que muchas veces le pasa en el deporte, para pasar a una fase más avanzada, con una orientación más neuromuscular, más de fuerza, de vuelta isos explosivos, ya sí una fase más en la que indicamos plíos, ejercicios balísticos y demás, en la que vamos a trabajar a porcentajes del RM bastante altos, no al 1 RM, pero sí trabajar entre 2 a 5 repeticiones en volúmenes de carga bastante altos en nuestros deportistas. Nosotros lo hacemos, y la verdad que andan bien. Y ya, para ir terminando, vamos con los ejercicios. Como principio general, me parece que es importante ir siempre de lo más simple a lo más complejo. Por eso esto de empezar con los isos, que me parece que es una herramienta tremenda, es enseñarle al paciente que puede hacer fuerza, que puede contraer su musculatura sin dolor, los isométricos. Y encima la ventaja es que te ayuda a bajar el dolor. A pasar a ejercicios con demandas más complejas, un snatch con mancuerna. Esto de los ejercicios más específicos como introducción al dolor, por ejemplo el paciente del medio era un paciente que nunca había tenido un estímulo, entonces no lo podemos mandar a hacer un push press isométrico si el paciente nunca ha tenido un estímulo de dolor de movimiento, entonces lo podemos llevar a hacer un poco de movilidad dorsal, ¿sí? Que incluso aquí hay trabajitos que dicen que la movilidad dorsal, si bien no tiene o no está relacionado, no se lo considera un factor de riesgo a generar dolor de hombro, los pacientes que trabajan la movilidad dorsal mejoran el dolor de hombro. Ejercicios de retracción escapular, como pueden ver aquí. Sí, los wall slide, que lo podemos combinar, y así 1.000.000 de ejercicios. Podemos indicar ejercicios en cadena cinética cerrada, que no es tan común en el hombro que se indique la cadena cinética cerrada, es más común ver pacientes que están haciendo ejercicios en cadena abierta, ¿sí? Ejercicios isométricos o ejercicios generales para la retracción escapular, ¿sí? Flexiones de brazos isométricas, ejercicios en cadena cinemática abierta,
con banda, con peso, con su propio peso, ejercicio de empuje, ejercicio de tracción, ejercicios, bueno, los ISOs que pueden ser ISO push, un poco hablaba José, o sea, isométricos de empuje, los ISO hold, isométricos de sostener, o los switches, ¿sí? Que son ir variando, ¿sí? Y los ISO catch, que bueno, en general en el hombro no se los indica, son bastante agresivos. Podemos pasar, sí, ya en periodos más avanzados, con la indicación de ejercicios más balísticos, de recibir, ponerte un jugador de básquet, un poco de correspondencia dinámica también, algunos ejercicios pliométricos, ¿por qué no? Ejercicios con perturbación que me lleven al hombro, a esos rangos, en el caso de la abducción más la rotación externa, esos rangos incómodos de dolor y movernos en esos rangos. Ejercicios en los que pongamos desequilibrio, que pongamos peso de un lado y peso y del otro lado no. Por ejemplo, yo siempre les suelo indicar el press de banca con peso de un solo lado, digamos, y que levante. Y ya involucrar toda la cadena cinética, de vuelta, pueden ser los arranques o estos ejercicios para el hombro, más ejercicios, muchos ejercicios.